Mira, empecé con la técnica, como todos empezamos tratando de sacar mejor técnica. Empecé con un hiperrealista, cuando me di cuenta que podía dominar más o menos el hiperrealismo, empecé a ver qué podía contar que no sea solamente la imagen, y ahí, bueno, uno empieza con la problemática de hacer algo más suyo, más personal. Y ahí empezó la cuestión de lo mágico. Soy bastante creyente en las cuestiones mágicas, entonces mis obras empezaron a tener como un relato más allá de lo que se veía, lo podríamos llamar metafísico, iba más allá de lo físico. Y ahí fue donde me di cuenta que no solamente podía desarrollar todas las cuestiones que tenían que ver con la técnica, sino aparte contar todo un mundo nuevo y me abría un montón de posibilidades. Yo creo que ahí me adueñé. Habrá sido para mi primera muestra en Arteba 1999, hace un siglo pasado. Yo me acuerdo que en la esquina de mi casa vivía un pintor. Entonces pasábamos a verlo. Yo tendría 3, 4 años. Lo saludábamos y ya se convirtió en una costumbre. Y yo quería ser como ese pintor y vi que había hecho un rostro. Entonces cuando volví la quise pintar a mi abuela de perfil. Dibujar, perdón. A mi abuela de perfil. Y la dibujé bastante realista para lo que era un nene de 4 o 5 años. Me di cuenta de dos cosas ahí. Primero, que podía llegar a captar la realidad. Que fue espectacular porque todos se asombraron y fue como un momento muy de revelación. Y segundo, con el tiempo la suerte que tuve, porque el pintor ese que vivía en la esquina de mi casa era Antonio Berni, y pude tener mucho tiempo en la infancia contacto con uno de los grandes. Yo creo que hoy cada vez toma más importancia, porque como todo es descartable, todo es rápido, todo se tira, el pensar en poder observar una imagen durante horas, días, meses, incluso años, como hace Antonio López, encontrar la manera de traducirla a través de la mano y demostrar que la dimensión humana, que el humano todavía es capaz de ese grado de profundidad, de ese grado de concentración, es importante hoy, pero va a ser todavía más importante con el paso del tiempo. Creo que es una forma que nos conecta con la espiritualidad, con la contemplación, con la meditación y con la conexión entre los seres humanos. A mí me encanta poner un montón de secretos en la pintura. Eh, Cosas que tienen que ver con la literatura, que me gusta mucho, elementos para descubrir, colores que voy poniendo que no tendrían que estar donde están. A mí me gustaría que se acerque a mi obra, tanto espectador como artista que la quiera ver, cada vez pueda encontrar un nuevo mensaje y cada vez que la mire descubre algún detalle más, como pasa con la obra de grandes como el Bosco o Bruegel, que uno la puede mirar un montón de veces y siempre hay algo nuevo para encontrar. Mis Alicias todas tienen libros, los libros están abiertos, cada una muestra distintas facetas, no solo de Alicia, sino de Alicia la historia del arte, y así lo hago en muchísimas de mis obras. Yo me quedé con una frase de un artista que me encantó, que decía que un pintor verdadero hace de cualquier cuadro un autorretrato. Si pinta, Van Gogh pintaba un girasol, pero se pintaba a él y a su angustia y a su soledad. Cuando Monet pinta un atardecer, está pintando su felicidad, su tristeza. De alguna manera, un artista sincero, todo lo que hace es un autorretrato. Soy metódico en cuanto al tiempo que le dedico. Yo vivo en mi taller, o sea, le dedico todas las horas que puedo, entonces soy muy metódico en que trabajo siempre, con ganas, sin ganas, con inspiración y sin inspiración. Ahora, cada obra tiene un fluir muy distinto. Hay algunas que surgen como un estruendo y aparecen de repente y salen como de la mano expulsadas, otras que las elaboro durante meses, hay otras que nacen de un pequeño dibujo, de un sueño, de una idea, y se van transformando. Hay unas que tienen muchos bocetos, otras pocos. Después el proceso creativo de cada obra es única como nace, pero sí soy muy metódico en cuanto a trabajar todos los días con ganas o sin ganas.
Sí, varios. Por ejemplo, yo empecé una serie hace muchos años del jaguarete, de un hombre jaguarete que se enamora de una europea y la historia termina que ella lo va a matar. Todavía no puedo pintar ese cuadro porque me pone triste terminar esa serie, pero en algún momento lo voy a pintar. Que el cuadro me sorprenda, encontrar una imagen que me inspire. Yo a veces sueño que pinto y me levanto con ganas de hacer algo. Bueno, mi reto que creo que es que siga pasando. Cuando uno ve, no sé, la biografía de Picasso, que la noche anterior antes de morir comió un pescado, pintó y se fue a dormir y terminó ahí con mucha ganas del día siguiente seguir pintando. Bueno, me gustaría que pase eso. Que hay mucho por hacer, que el ser humano todavía puede pintar como se pintaba en la antigüedad, y que le cuente una historia, que encuentre algo que lo haga ser más optimista y más, que cree en lo mágico. Eso, me gustaría que cuando alguien mira mis cuadros en forma de religión, de esoterismo o de cuento infantil, crea que lo mágico es posible en la vida real.